크나큰 믿음을 받아 안기만 하면서 언제나 제대로 한 번 보답이 따르지 못해 특히 올해 예상치 않게 맞닿은 방역전선과 자연재해복구전선에서 우리 인민군 장병들이 발휘한 애국적이고 영웅적인 헌신은 누구든 감사의 눈물 없이 이 채널은 어떤 것도 공유하지 않습니다. 대한민국을 대표하는 사상 북쪽에서 이 영상은 정보와 오락. 다음 주제는 일부 시청자에게 매우 어려울 수 있으므로 신중을 기하는 것이 좋습니다. 장모님께서는 지금 어디 계실까요? 장모님께서 Dinastía Kim. Es un linaje de 3 generaciones de líderes norcoreanos que descienden del primer líder del país, Kim Il-sung. En 1948, Kim llegó a gobernar el norte de Corea después de que el fin del dominio japonés en 1945 dividiera la región. Comenzó la Guerra de Corea en 1950 en un intento fallido de reunificar la península coreana por medio de las armas. En la década de 1980, Kim desarrolló un culto a la personalidad estrechamente vinculado a su filosofía estatal socialista Juche, que luego sería transmitida a sus 2 sucesores, su hijo Kim Jong-il y su nieto Kim Jong-un. Solo hay una persona con obesidad. Este es un rumor que surge a base de memes creados por detractores del país. El rumor decía que en Corea del Norte, solo existía una persona con obesidad, y esta era el mismo dictador, Kim Jong-un. Pues, como veremos más adelante, el país ha pasado por grandes etapas de sequía de alimento, lo que ha llevado a la región a niveles de hambruna extrema, que parece que su gobernador no llegó a sufrir. Ropa tradicional. Esto es una pregunta que muchos nos podemos hacer. Al ver fotos o vídeos del país, notaremos que la mayoría de mujeres, en especial las que no tienen un cargo del gobierno, suelen portar atuendos tradicionales de Corea. Estos destacan aún más, ya la mayoría de hombres suelen usar ropa más moderna. Realmente esto no se trata de una imposición legal, como si ocurre en otros países, parece que simplemente se trata de una costumbre del país, que parece no representar nada negativo. La mejor Corea. Es una célebre cita, proveniente de la propaganda del país, la cual declara que es la mejor Corea en cada aspecto posible, tanto económico como militar. Esto es sin duda la mayor muestra de descaro, pues ¿cómo podrías declarar algo así, mientras tu pueblo se muere de hambre? A veces simplemente no entiendo a quién quieren engañar, cuál es el fin de toda esa pantomima. Los 28 peinados permitidos. A los norcoreanos ahora se les permite elegir solo de una lista aprobada por el Estado de 28 peinados para evitar los efectos corruptores del capitalismo. De alguna manera, también es para tener un efecto de igualdad entre los ciudadanos y evitar cualquier índole de rebeldía. Jucheuabe. Es un subgénero del Vaporwave, que utiliza cánticos tradicionales de Corea del Norte, y los complementa con música electrónicas para hacer remix muy interesantes. Falsa muerte de Kim Jong-un. Hace no mucho y de hecho en múltiples ocasiones, han caído noticias sobre la supuesta muerte del dictador. Esto ha sido por cada problema de salud que presenta el gobernador, y por no querer aparecer frente a cámara en una mala condición.
Esto ha llevado a creer que Kim ha fallecido, y para el goce y deseo de muchos, su hermana toma el poder. Pero creo que esto es un fanfic raro que leí. Waifu. Kim Jo-yeon es la hermana de Kim Jong-un, pero se volvió más conocida por ser la waifu oficial de Corea del Norte. Ciertamente el internet la convirtió en un personaje adorable, haciendo múltiples parodias al estilo anime, e incluso declaraciones de amor incondicional, llegando a crear en muchos cierta fijación por las chicas con gran poder como para tiranizar a toda una nación. Es un raro fetiche, pero no te juzgo. Corea del Norte bola. Se une a mi ejército de bolas. 장군님께서는 지금 어디 계실까요? 장군님께서 내가 이렇게 Es tan divertido. Es uno de los programas más icónicos del país. Sin duda el programa es muy turbio, ya que hasta cierto punto parece una parodia de Corea del Norte. El programa está lleno de risas grabadas en una ambientación completamente vacía, que provoca gran incomodidad. El humor es bastante limitado y constantemente se ve propaganda al gobierno y al país en sí. Esto, de alguna manera hace sentir que los participantes están siendo forzados e incluso amenazados. Animación. Es uno de los principales países en lo que refiere a animación, esto se debe a su bajo costo. Y de hecho, es muy probable que tú hayas visto animaciones provenientes de este lugar. Dejando de lado los estudios que no trabajan con el exterior, Corea del Norte ha tenido colaboraciones con el estudio surcoreano ACOM, que llegó a animar la serie de X-Men, la película de Los Simpsons, algunos capítulos de Futurama y otros de Pinky y Cerebro. Markiplier. Esto no tiene mucho trasfondo, pero hace no mucho, el youtuber Markiplier declaró en un podcast que tenía descendencia norcoreana por parte de sus abuelos. Tampoco es algo tan relevante, pero es curioso. Corredor de Pyongyang. Es uno de los pocos y primeros juegos que han sido desarrollados por Corea del Norte. Su jugabilidad es bastante mala y los gráficos son aún peores, este hecho le trajo gran cantidad de críticas y mala recepción del público en general. El juego fue creado para promocionar los viajes a Corea del Norte, por parte de una compañía de aeroviajes. Y francamente si Corea del Norte se ve así en la vida real, creo que no me molestaría ir a visitar el país. Aprende norcoreano por tu cuenta. Es un juego de aprendizaje, para Windows 95. Este nos permite aprender palabras básicas en coreano, con varios vídeos de muestra. Desconozco el origen de este juego, pero sin duda es una pieza singular. Ardilla y Erizo. Es una serie animada norcoreana realizada por Sek Studio. Hay especulaciones entre los críticos extranjeros de que las ardillas y los erizos son los norcoreanos, los ratones son los surcoreanos, las comadrejas son los japoneses y los lobos son los estadounidenses, que se argumenta que coinciden con interpretaciones metafóricas del entorno geopolítico del país. Sin embargo, esta interpretación alegórica nunca se revela en la serie, y el personal de Sek Studio afirmó que esta interpretación alegórica no es cierta. En repetidas ocasiones alegaron que esta animación fue creada para enseñar amor, amistad y patriotismo a los niños. Pero otros empleados de la SEC dijeron que las comadrejas, los ratones y los lobos simbolizan a los invasores extranjeros. Los críticos extranjeros también piensan que los mensajes que transmite el programa son violentos y no enseñan a los niños un buen comportamiento moral, principalmente debido al uso de armas y sangre, sin mencionar el uso repetido de insultos vulgares. Sin embargo, ha sido elogiado por su animación a medida que avanzaba la serie, junto con su concepto militar único de narración. La violencia del programa supera con creces a la de Tom y Jerry, ya que hay un uso frecuente de armas de fuego y sangre. Propaganda. La propaganda de este país es muy intensa, similar a cualquier otro país en guerra, que requiere de reclutas. La propaganda se manifiesta en todos los ámbitos posibles, el obsoleto patriotismo llega a cada rincón de la vida íntima, inclusive el sexo.
Cada serie, animación, libro, película o manifestación artística, tiene que estar tenida bajo la sombra de un control patriótico y acervo, que, como suele pasar, podría consumirse en su propio fervor de nacionalismo impuesto. No es todo tan cruel. Dentro de lo que cabe, no todo es tan horrible, pero que esto no se malinterprete, la situación es bastante abrumadora para los ciudadanos, pero, a pesar de ello, podemos ver ciertas imágenes de personas que no están sufriendo. Debo decir que a pesar de que es verdad que hay mucha manipulación por parte de los medios, es sorprendente que haya personas que defienden este país y su trato hacia las personas. Desertores. Un desertor es una persona que escapó ilegalmente del país, pues, son muy pocas las personas que tienen la oportunidad de huir de aquí. La mayoría de personas que han salido a la fuga, lo han hecho nadando cantidades inhumanas, que serían la envidia de muchos nadadores profesionales. En este video veremos algunos de los desertores que más han influido en la cultura popular o que su destino fue trágico y digno de mención. 장모님께서는 지금 어디 계실까요? 장모님께서 내가 이렇게 Mundial de Fútbol. Corea del Norte fue el campeón del Mundial de Fútbol del 2014, y si no me crees, aquí la prueba. 다음 단계인 4강전에서 용감한 북조선 팀은 세계 3대 선수 중 한 명인 크리스티아누 호날두가 소속되어 있는 포르투갈을 상대한다. 북조선 화이팅! 김정은과 북조선 자녀 모두는 우리를 대표하는 당신들을 믿고 있다. Como puedes ver, estos partidos fueron organizados por Corea del Norte, para animar el espíritu nacionalista del país. Por ello, específicamente ganó a Japón, China, Estados Unidos y Corea del Sur, para llegar a una final contra Brasil, a quien ganó con 8-1. Supongo que ese 1, es para darle un poco de credibilidad al suceso, no vaya a ser, que sus ciudadanos, no crean que un equipo que lleva años sin participar en un mundial, repentinamente arrasó en el torneo. Barco fantasma. Cada año, docenas de barcos abandonados de Corea del Norte llegan a las costas japonesas. Algunos de los barcos albergan los restos de su tripulación. Se cree que estos barcos fantasmas son el resultado de pescadores norcoreanos que se pierden en el mar y sucumben a la intemperie o al hambre. Himgahan. Esta es una leyenda urbana muy particular, pero de la cual no hay prácticamente nada de información. El relato nos habla sobre un asesino de 3 niños, los cuales toman venganza al renacer como sus propios hijos. Solo se hace mención a ella en la Wikipedia de mitología de Corea. Como sabrán, Corea del Norte es un país relativamente nuevo, por lo que es bastante pobre con respecto a su biblioteca de mitología, por lo que es normal casi no encontrar nada sobre estos temas. Muerte a fanático del juego del calamar. Esta es una noticia muy singular, que afirmaba que en Corea del Norte, se dio una ejecución a un hombre que vio la serie del juego del calamar. Esto porque uno de sus protagonistas es una desertora de este país. La noticia tuvo alta difusión y credibilidad, pues, la misma CIA, la confirmó. Pero como la verdad siempre sale a la luz, se ha demostrado que todo esto fue una enorme noticia falsa, que fue totalmente inventada, y aunque es verdad que el juego del calamar está estrictamente prohibido en el país, como cualquier obra que haga apología a la deserción. Condones prohibidos. Tanto los condones como las toallas sanitarias y los tampones, está prohibidos. Esto es porque quieren mantener un control de la natalidad total. No se quiere que haya variantes genéticas o alguna malformación, esto para poder crear su raza asiática perfecta y superior. Todos los países quieren ser Corea del Norte. Hay una teoría, que afirma que realmente a todos los países les gustaría parecerse a Corea del Norte, lo cual, si bien es bastante difícil de creer, lo cierto es que el hilo del control masivo y la justicia es muy fino. Es verdad que muchos creen, que con partidos más totalitarios, podríamos llegar a solucionar muchos problemas que sufrimos, pero abriría campo a tantos otros.
Desconozco en qué se basan para decir que todos los países tienen tendencias dictatoriales, pero no dudo que hay muchas personas que si por ellas fueran, harían una dictadura total, en contra de la libre expresión donde solo existan dos tipos de personas. Los que piensan como ellos, los que están equivocados. Emperatriz Chun fue la primera película estrenada en Corea del Norte y Corea del Sur y a su vez fue producida por ambos países. Lo particular, es que esta película animada, tuvo tal fracaso que ni siquiera llegó a DVD, lo cual hizo que se perdiera por completo. Según nos relata su creador, hubo una pequeña distribución de esta película en formato de DVD, en Corea del Norte, pero claramente no se ha encontrado y en caso de que así fuese, lo más probable es que nunca salga del país, haciéndola una película prácticamente imposible de encontrar. 하늘 같고 바다 같은 우리 인민의 너무도 크나큰 믿음을 받아 안기만 하면서 언제나 제대로 한 번 우리 당이 걸어온 영광 넘친 75년사를 갈피갈피 돌이켜보는 이 시각, 오늘 이 자리에 서면 무슨 말부터 할까 많이 생각도 해보았지만 진정 우리 인민들에게 터놓고 싶은 마음속 고백, 마음속 진정은 장군님께서는 지금 어디 계실까? 장군님께서 Guerra de Corea. La guerra comenzó el 25 de junio de 1950 cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur luego de enfrentamientos a lo largo de la frontera y rebeliones en Corea del Sur. Sus aliados tienen gran importancia, pues mientras a Corea del Norte le apoyaba China y la Unión Soviética, a Corea del Sur le apoyó Estados Unidos. Una forma de confrontar dos países, y llenarlos de sus doctrinas, cada cual para no causar un conflicto directo. Básicamente, los países fueron sede de la manipulación y necesidad geográfica. Lo cual, de cierta forma, podemos decir que todo este video y toda esta historia, nos muestra la mayor de las realidades políticas, y es que todos te quieren hacer daño. Entre países no hay amigos ni aliados, solo son necesidades que tu país puede satisfacer. Tortura con agua. Es un extraño método de tortura, que consiste en llenar la boca de una persona con agua y posteriormente hacerlo vomitar. Esto provoca en las personas, un sentimiento de ahogamiento, que genera cierta asfixia y sobre todo angustia. Esto se repite, hasta que la persona fallece. Parece ser una práctica común en la antigua Corea, pero desconozco si aún es usado, aunque, por lo que he visto con este video, no dudo que la policía especial haga esto, y cosas mucho peores que nunca podremos imaginar. Prohibido reír. El viernes 16 de diciembre de 2021, quedó completamente prohibido reír, beber o hacer actividades de ocio durante un periodo de 10 días. Esto por tratarse de la conmemoración del fallecimiento del anterior gobernador. En caso de que tu cumpleaños coincida con estos días, tienes prohibido celebrarlo. Por otro lado, si un familiar fallece en tu casa durante este periodo, tienes prohibido velarlo y mucho menos sacarlo de tu casa. Sí, si un familiar muere, por muy amado que éste sea, tienes prohibido llorarle y debes vivir con él hasta que pase el luto nacional. El demonio en la DMZ. Es una vieja leyenda urbana norcoreana, que dice lo siguiente. Cuenta la leyenda que este cuento norcoreano fue creado para hacer que los norcoreanos vieran a Occidente como diabólico. La historia supuestamente apareció en línea en 2002, cuando se encontró un foro de refugiados de Corea del Norte, alegando que recordaban el mito. La siguiente es la historia traducida del foro. Una noche fría, un soldado estaba en su torre de vigilancia, cuando escuchó un sonido en el suelo. Bajó solo para encontrar una caja con un papel. El periódico decía, disfrútalo. Solo tuyo, Col. El paquete contenía alimentos extraños y malos. Tiró la caja hacia Corea del Sur, solo para que desapareciera a la mañana siguiente. La noche siguiente, el siguiente guardia recibió el mismo paquete e hizo lo mismo. El tercer guardia hizo lo mismo, al igual que el cuarto. Pero el quinto guardia, tontamente miró más de cerca el contenido.
Todos los alimentos eran carnosos, excepto los granos de café, que no olían ni se veían agradables. Finalmente encontró una foto que mostraba a Cole, como decía el paquete. Llevaba lo que parecía una máscara, una camisa colorida y jeans. Tenía garras amenazantes que parecían poder cortar huesos. A la mañana siguiente, al final de la semana, todos los soldados se presentaron, excepto el quinto soldado, que desapareció. Tenían el día libre, y los 4 soldados hablaron sobre el paquete y se preguntaron quién era Cole. La noche siguiente, en la nueva semana, encontraron el mismo paquete. Nadie más abrió el paquete, pero al final de cada semana, en su día libre, seguían hablando del paquete. Dijeron que era de un surcoreano, dijeron que era un estadounidense, o incluso un demonio. Una noche, uno de los soldados se quedó con el paquete y lo devolvió al final de la semana. Todos miraron adentro y vieron lo que pensaban que habían hecho. Otra nota, que esta vez decía: tu amigo era bastante tierno. Solo tuyo, Cole. Se afirma que la historia aterrorizó a los niños de todo el país, que tenían miedo de salir a la calle por la noche, por los peligros de encontrarse con Cole. El mito fue tan traumático para los niños, que los padres agregaron algo al final que decía que si tenían miedo, el hombre vendría. Esto terminó provocando aún más terror en los niños, y las fuerzas armadas comenzaron a aumentar una vez que se presentó la historia. Pero lo que sigue siendo interesante, es que a veces, fuera de las casas en Corea del Norte, aparecen cajas en las puertas de entrada de la casa con notas en ellas. Avión surcoreano. Según el testimonio de un pasajero, uno de los pasajeros se levantó de su asiento 10 minutos después del despegue y entró en la cabina, después de lo cual la aeronave cambió de dirección y se le unieron 3 aviones de combate de Corea del Norte. El avión transportaba a 50 personas surcoreanas, de las cuales solo regresaron 39, tras un año de tensión política. Es bien sabido que el rapto de personas es algo habitual en Corea del Norte. El paradero de los pasajeros que no regresaron resulta desconocido, pero según el testimonio de los que regresaron, sabemos que todos fueron víctimas de un adoctrinamiento masivo, casi como si se intentasen reconvertir. Por suerte, parece que no hubo física. Solo una cosa por complementar. En ese avión, también iría un pasajero estadounidense, que en el último momento desertó. Hasta que florezca la azalea. Es una novela surcoreana, que se basa en la biografía de Shin Hyun, que fue íntima amiga de Woo In, de quien hablaremos más adelante. En esta novela se exponen grandes actos de corrupción por parte de Corea del Norte, lo cual causó un gran conflicto entre ambos países. Esto hizo que la novela quedase parcialmente perdida por un tiempo, pero ya está disponible en YouTube. Norcorea amenazó con bombardeos al estudio productor de la serie así como también al productor y director. Por su parte, cada persona en Corea del Norte que vio la serie, terminó siendo ejecutada. Otto Warmbier fue un estudiante universitario estadounidense que fue encarcelado en Corea del Norte en 2016 acusado de subversión. El gran crimen de este pobre hombre, fue robar un cartel de propaganda. Por este vehemente acto, el joven sufrió un misterioso accidente, que lo dejó en estado vegetativo y posteriormente falleciendo. Ciertamente este caso es muy controvertido, pues a pesar de que el suceso resulta evidente para muchos, el propio presidente Trump afirmó que creía que Corea del Norte no era responsable de esto, a pesar de contundentes pruebas que demostrarían lo contrario. 장군님께서는 지금 어디 계실까? 장군님께서 Grupo Lazarus. Es un grupo de ciberdelincuentes compuesto por un número desconocido de individuos. Aunque no se sabe mucho sobre el grupo, los investigadores les han atribuido muchos ciberataques durante la última década. Originalmente un grupo criminal, el grupo ha sido designado ahora como una amenaza persistente avanzada debido a su naturaleza intencional, la amenaza y la amplia gama de métodos utilizados al llevar a cabo una operación. Se destacan por el hackeo a Sony, que prácticamente tomaron la información de toda la empresa como rehén, tenían acceso a todas las películas, incluso las que no fueron publicadas, y sobre todo a la información personal de sus trabajadores.
Por otro lado, se han centrado mayormente en ataques a gobiernos como el de Corea del Sur, y han tenido un papel importante en delitos cibernéticos. Posible Esto es un rumor que surgió por parte de varios desertores. Pues, en la década pasada, tras un período de hambruna en el país, muchos aseguran tener que alimentarse de su propia carne o en el peor de los casos, tenían que alimentarse de sus allegados o conocidos. Esto causó gran indignación, en especial por la evidente obesidad de Kim Jong-un, que nuevamente parecía burlarse indiscriminadamente de su pueblo. Ciertamente, es imposible declarar a ciencia cierta si estos casos de canibalismo fueron reales, aunque es verdad que se respaldan en múltiples testigos que no guardan mayor relación entre sí que su misma procedencia. Pero aún así, el impacto y extremismo de la situación hace que mi cabeza no pueda comprender. Es verdad que junto a esto, nos llegaron noticias de casos donde las personas se veían forzadas a comer pasto y madera. Que parece que se trató de encubrir diciendo que se trataba de un platillo típico que hay. Pero llegar al límite de lo dantesco, alimentándote de otro ser humano, es algo que realmente me costará creer, pero que tampoco descartaría por completo. Huérfanos voluntarios. En 2021, Corea del Norte dio un comunicado muy peculiar, donde comentaba cómo un grupo de niños huérfanos, decidieron, en su clara y plena madurez, que querían trabajar de manera no forzada, pero tampoco opcional, en una mina durante largas jornadas laborales. Esto, como todo lo que pasa en ese país, causó gran controversia y repercutió en diversos medios alrededor del mundo, por promover la explotación infantil. Abducción de japoneses. A veces simplemente a Corea del Norte, le gusta una persona de cualquier parte del mundo y deciden tomarlo, lavarle el cerebro durante 4 años, y convertirlo en un ciudadano de Norcorea. De los 17 casos teóricos de secuestro, solo han regresado 2 personas, y Corea del Norte niega tener relación con casos de personas que se ha confirmado que viven ahí contra su voluntad. Como fue el caso del maestro de idiomas de Kim Jong-un, que se trataba de un extranjero experto en lenguas, que simplemente fue retenido en Corea del Norte. Así como múltiples casos donde a veces simplemente, no se entiende, por qué lo hicieron y a quién quieren engañar. Interrogatorio. Se han filtrado ciertas imágenes y vídeos, de una supuesta policía especial, de la cual legalmente no tengo permitido hablar. Estas imágenes, no tienen un origen claro, puede que se traten de hackeos de cámaras de seguridad, las cuales han guardado las peores crueldades que podrían vivirse en el país. Es muy posible que las personas que vemos en el interrogatorio sean desertores del país, que fueron regresados o posibles espías. Woo In-hye. Fue una actriz norcoreana y amante de Kim Jong-il. Esta relación fue muy curiosa, pues era extramatrimonial, lo cual no parecía importarle a Kim, pero repentinamente le dio gran importancia, cuando después de él, Woo, decidió mantener una relación con otro hombre. Es decir que esta chica tenía 3 parejas, lo cual provocó que a pesar de ser una actriz de renombre, ella fuera encarcelada. Con mucha crueldad, Kim le dijo que sería liberada, pero realmente sería llevada a un campo de fusilamiento, donde se terminaría con su vida frente a 6.000 personas. Creo que lo más curioso de todo, es que ella fue eliminada de todas las fotos y películas donde aparecía, haciendo que estas películas perdieran todo sentido narrativo, considerando que era protagonista de muchas. Y al final, todo esto salió a la luz, gracias a la biografía en que se basó la telenovela Prohibida, anteriormente mencionada. 장군님께서는 지금 어디 계실까? 장군님께서 Estados Unidos es peor que Corea del Norte. Yeon-mi Park, es una joven que con tan solo 13 años logró escapar del país. Cuando ella creía que su vida se tornaría más alegre y liberal, se encontró con un curioso muro ideológico. Tuvo lo que para muchos sería una fortuna, que fue ser transferida desde una universidad de Corea del Sur, hasta la prestigiosa Universidad de Columbia. Pero lo sorprendente, es que al llegar ahí, Yeon-mi notó que tal vez Corea del Norte no es el sitio más loco del mundo, y esto fue dicho por ella tal cual.
Me di cuenta, wow, esto es una locura. Pensé que Estados Unidos era diferente, pero vi tantas similitudes con lo que vi en Corea del Norte que empecé a preocuparme. Creo que no es muy difícil notar esto, por suerte para ella y para nosotros, solo son parte de las universidades y aún no es parte de un régimen autoritario. Algo que destacar, es que a ella no se le permitía pensar, no podía tener opiniones diferentes y prácticamente se comportaban como una secta. Es bastante lamentable que la cultura se haya tornado en esto, pero creo que al final, lo que vimos anteriormente es verdad, parece, que muchos desearían crear su propia Corea del Norte. Campamento 22. Era un campo de prisioneros en Corea del Norte que, según los informes, se cerró en 2012. El campamento era un área de máxima seguridad, completamente aislado del mundo exterior. El exguardia Ahn Jong-chol describe las condiciones del campo como duras y potencialmente mortales. Recuerda la conmoción que sintió la primera vez que llegó al campo, donde comparó a los prisioneros con esqueletos ambulantes, enanos y lisiados en harapos. Al llegar al campo, destacó que la mayoría de prisioneros tenían alguna deformidad provocada por los mismos guardias. Es importante mencionar que si eras llevado a este lugar, también llevarían a toda tu familia para que sufran a tu lado. Si bien te iba, vivirías siendo explotado en una mina, durante horas laborales extrañas hasta que mueras por hambre, pero es muy probable que vieses fallecer primero a tus hijos por esta misma razón. Solo podías alimentarte de ranas, serpientes y ratas. Y lo peor es que lo más cruel se encuentra en el siguiente punto. Y tal vez te preguntes, ¿qué hicieron estas personas para merecer esta crueldad? Pues, cosas como ver una telenovela, intentar huir, robar propaganda o simplemente reír cuando no estaba permitido. Y hasta cierto punto, creo que la ejecución era el mejor destino posible. Me sorprende, que a pesar de todo, hay gente que defiende este horrible régimen. Aborto forzado. Uno de los datos más crueles que veremos hoy. Posiblemente muchos se lleguen a sentir indignados. Es sabido por varios testigos que han sobrevivido a Corea del Norte, que a todas las mujeres desertoras se les lleva a una zona especial. Esto no tiene nada de diferente, pero lo desgarrador es que si estas mujeres están embarazadas, serán forzadas a perder el bebé. Y quiero agregar algo, si ya de por sí, para una mujer que decide perder un bebé por voluntad, puede esto resultarle una experiencia traumática. Imagina lo doloroso que será para las desertoras, tener que perder a un hijo, que posiblemente ellas querían tener, solo por tener genética de otros países. Pero el proceso es aún más cruel, pues el método para provocarlo es mediante los golpes y cirugías sin anestesia, lo que provoca que las mujeres vean cómo pierden a sus hijos mientras ellas se desangran en el frío pavimento de una prisión oculta. Muchas no llegan a sobrevivir a esto, pues en ningún momento se les da atención médica. Se les ordena considerar a los prisioneros como esclavos y no tratarlos como seres humanos. En base a esto, los guardias pueden matar en cualquier momento a cualquier prisionero que no obedezca sus órdenes. En un caso, por ejemplo, se llegó a dar la situación de que una familia de 31 personas fueron ejecutadas por el intento de escapar por parte de uno de sus miembros. Por otra parte, cuando algún preso se sobrepasaba, se le aplicaba alguno de los siguientes métodos de tortura. Ingerir agua. Esto ya fue explicado anteriormente. La pileta de agua consiste en dejar a una persona en una pileta llena de agua donde se le cubre todo el cuerpo, menos la cabeza. Las personas tenían que estar 24 horas paradas de puntillas para no ahogarse. El método de las rodillas. Consiste en poner una tabla de madera tras las rodillas, mientras el prisionero se pone de rodillas. Esto provoca que pierdan la circulación y posteriormente las piernas, lo cual es curioso pues, resulta muy fácil de practicar, e incluso cualquiera podría hacerlo en casa. La tortura del trasero. Consiste en meter a una persona en una celda tan pequeña, donde apenas podrá moverse, no podrá estar de pie, y mucho menos caminar. Por otro lado, tristemente, las mujeres perdían todo tipo de derechos, pues los guardias tenían libertad absoluta con ellas, y no quiero ni imaginar de lo que les pudo haber ocurrido. Y por último, los hombres, en cualquier momento podían ser usados como sacos de boxeo, literalmente, eran usados para practicar artes marciales. Experimentos en humanos.
Tal vez recuerdan de otro video, lo ocurrido con el Escuadrón 371. Por el bien de estos hombres, los experimentos de Corea del Norte no llegaron a ser tan fuertes. Principalmente, las personas eran usadas para experimentar armas químicas, que, dentro de lo que cabe, les dieron un fallecimiento rápido y en teoría menos doloroso. Aunque me llama la atención, el cómo se ha declarado que muchos de estos experimentos fueron fallidos, esto provocó que muchas de las víctimas terminaran con secuelas, principalmente parálisis total. Lo cual, considerando cómo son estos monstruos, es posible que a esas personas con parálisis, las hayan dejado a su suerte, en el frío pavimento de la prisión, viendo cómo lentamente su vida se consume, frente a sus inmóviles ojos.